Carl Gustav Jung, uno de los grandes pensadores del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del inconsciente humano al introducir conceptos profundos que siguen siendo explorados y debatidos hasta hoy. Uno de estos conceptos, los arquetipos, representa estructuras psíquicas universales que forman parte del inconsciente colectivo. Según Jung, estos patrones arquetípicos no solo influyen en la forma en que vivimos y experimentamos el mundo, sino que también son esenciales para descubrir nuestro verdadero ser. Jung entendía el alma humana como un sistema compuesto por diversas capas, con el inconsciente colectivo ocupando una posición central. Este concepto, una de sus contribuciones más originales, establece que los seres humanos compartimos un conjunto de símbolos y patrones de comportamiento heredados de nuestros ancestros. Estos arquetipos son como moldes invisibles que estructuran nuestras experiencias y respuestas a situaciones universales, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por el amor, la lucha, la pérdida y la búsqueda de sentido. Cada arquetipo es un contenedor simbólico de significados que varía en su manifestación dependiendo de la cultura, la época y la personalidad individual, pero cuya esencia permanece constante. Entre los arquetipos más fundamentales identificados por Jung se encuentran el self, el sí mismo, la sombra, el anima/animus y el héroe, entre otros. El self, o sí mismo, es el núcleo de la psique y representa la totalidad y la unidad del ser. Es el centro organizador que busca integrar todas las partes de nuestra personalidad, consciente e inconsciente, en una totalidad coherente. En palabras de Jung, el self es tanto el punto de partida como el destino final de la autorrealización, una meta que se logra a través del proceso de individuación. La individuación es el proceso psicológico por el cual una persona se desarrolla plenamente, descubriendo y aceptando tanto los aspectos luminosos como los oscuros de su ser. Aquí, los arquetipos juegan un papel crucial como guías y desafíos en el camino hacia el autoconocimiento. La sombra, por ejemplo, representa los aspectos reprimidos o no deseados de nuestra personalidad. Estas partes de nosotros mismos, que a menudo negamos o proyectamos en los demás, son en realidad una fuente potencial de energía y creatividad cuando se integran conscientemente. Enfrentar la sombra puede ser un proceso doloroso y perturbador, pero también profundamente liberador, ya que nos permite reconocer y aceptar nuestra humanidad en su totalidad. El anima y el animus son arquetipos que representan el aspecto femenino en los hombres y el masculino en las mujeres, respectivamente. Según Jung, estas figuras reflejan nuestra necesidad innata de equilibrio psicológico entre las energías masculina y femenina. El anima en un hombre puede manifestarse como intuición, sensibilidad o empatía, mientras que el animus en una mujer puede aparecer como racionalidad, fuerza o iniciativa. Trabajar con estos arquetipos no solo enriquece nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás, ya que nos permite relacionarnos desde un lugar de equilibrio y comprensión. Otro arquetipo clave es el héroe, que simboliza el impulso hacia el crecimiento, la superación y la trascendencia. El viaje del héroe, descrito no solo por Jung sino también por otros pensadores como Joseph Campbell, es una metáfora de nuestra lucha interna por superar obstáculos, enfrentar miedos y alcanzar una mayor conciencia. El héroe es la parte de nosotros que se atreve a entrar en lo desconocido, enfrentarse al caos y regresar transformado. Sin embargo, el héroe también puede caer en la trampa de la arrogancia o la sobreidentificación con el éxito, lo que subraya la importancia de integrar este arquetipo en equilibrio con los demás. Es fascinante observar cómo los arquetipos de Jung encuentran paralelos en mitos, religiones y narrativas culturales de todo el mundo. Desde los dioses griegos hasta los cuentos de hadas, los arquetipos emergen como un lenguaje simbólico universal que trasciende las diferencias culturales y temporales. Estos patrones no solo estructuran nuestras historias colectivas, sino que también actúan como espejos que reflejan los conflictos, deseos y aspiraciones de nuestra propia psique. Por ejemplo, el mito de Perséfone en la mitología griega puede interpretarse como una representación arquetípica de la transformación y el renacimiento, mientras que figuras como Buda o Cristo encarnan el arquetipo del sí mismo, simbolizando la unidad y la trascendencia. Trabajar con los arquetipos requiere tanto autoconciencia como apertura a lo desconocido.
Jung insistía en que no podemos descubrir nuestro verdadero ser simplemente mediante la introspección consciente, debemos también adentrarnos en el mundo simbólico del inconsciente que se manifiesta a través de sueños, fantasías, arte y sincronicidades. Los sueños, en particular, son una puerta privilegiada hacia los arquetipos, ya que contienen imágenes y narrativas que no están limitadas por las convenciones de la lógica consciente. Interpretar estas imágenes con una mente abierta puede ofrecernos valiosas pistas sobre los conflictos internos que necesitamos abordar y los potenciales que estamos llamados a desarrollar. El reconocimiento de los arquetipos no solo es útil para el crecimiento personal, sino que también tiene implicaciones sociales y culturales. Jung creía que los arquetipos desempeñan un papel crucial en la cohesión y el sentido de propósito de las comunidades humanas. Sin embargo, cuando los arquetipos son ignorados o distorsionados, pueden surgir problemas como el dogmatismo, el extremismo o el vacío existencial. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede ser manipulado por líderes políticos para justificar guerras o actos de violencia, mientras que la negación de la sombra colectiva puede conducir a la proyección de maldad sobre grupos externos, alimentando el racismo o la xenofobia. Por otro lado, el reconocimiento consciente de los arquetipos puede ser una fuente de curación y transformación, tanto a nivel individual como colectivo. Cuando reconocemos que todos compartimos un inconsciente colectivo, nos volvemos más capaces de empatizar con las experiencias y perspectivas de los demás. También podemos utilizar los arquetipos como herramientas para imaginar nuevas formas de organización social, inspirándonos en figuras arquetípicas como el sabio, el cuidador o el visionario. Estos arquetipos pueden guiarnos hacia un futuro más equilibrado y sostenible, siempre y cuando los abordemos con humildad y respeto por su complejidad. En el ámbito de la psicología contemporánea, los arquetipos de Jung han sido objeto de críticas y reinterpretaciones. Algunos psicólogos consideran que los arquetipos son demasiado abstractos o difíciles de verificar científicamente, mientras que otros han encontrado formas creativas de integrarlos en terapias modernas, como la terapia narrativa o el análisis de sueños. Además, disciplinas como el cine, la literatura y las artes visuales han adoptado los arquetipos como herramientas para crear personajes y tramas que resuenen profundamente con el público. Esta continua relevancia sugiere que, independientemente de las críticas, los arquetipos siguen siendo una fuente poderosa de pensar y creatividad. La idea de los arquetipos también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad y el propósito humano. ¿Somos simplemente un mosaico de influencias arquetípicas, o existe algo único e irrepetible en cada uno de nosotros? Jung no veía estas preguntas como mutuamente excluyentes. Para él, la individuación implica tanto reconocer nuestra conexión con los patrones universales como encontrar nuestra propia manera de expresarlos. En este sentido, los arquetipos son como notas musicales que todos compartimos, pero cada persona tiene la libertad de componer su propia sinfonía. Descubrir nuestro verdadero ser implica un equilibrio entre el reconocimiento de nuestras raíces colectivas y la exploración de nuestras posibilidades individuales. Los arquetipos de Jung nos recuerdan que no estamos solos en nuestra búsqueda de sentido. Nuestras luchas, alegrías y transformaciones forman parte de una historia mucho más grande que trasciende nuestras vidas individuales. Al mismo tiempo, esta conexión con lo universal no disminuye nuestra singularidad, sino que la enriquece, ofreciéndonos un marco más amplio para comprender quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Así, el estudio y la integración de los arquetipos nos invita a embarcarnos en un viaje profundamente transformador, no solo hacia el autoconocimiento, sino también hacia una mayor conexión con los demás y con el mundo que compartimos. En este proceso, descubrimos que nuestro verdadero ser no es una entidad estática ni un destino final, sino un flujo dinámico de posibilidades que se despliega a lo largo de la vida. Al explorar los arquetipos con curiosidad y valentía, no solo desentrañamos los misterios de nuestra psique, sino que también participamos en el eterno proceso de creación y renovación que define la experiencia humana. Carl Gustav Jung no solo delineó un mapa psicológico de los arquetipos, sino que ofreció una perspectiva que trasciende los límites del individuo y penetra en las dinámicas colectivas, espirituales y mitológicas de la humanidad.
Los arquetipos no son simplemente estructuras psicológicas estáticas, son fuerzas vivas que emergen, se transforman y nos transforman en el proceso. Este dinamismo los convierte en el puente entre el consciente y el inconsciente, entre lo personal y lo universal, y abre un camino hacia la realización del ser que exige coraje, autoconfrontación y una disposición a lidiar con los aspectos más profundos y a menudo desconcertantes de nuestra psique. Un aspecto esencial de los arquetipos es que operan tanto de manera consciente como inconsciente, y su influencia se manifiesta a través de simbolismos, narrativas y proyecciones. Por ejemplo, en la vida cotidiana, la sombra no solo se expresa en los aspectos reprimidos de la personalidad, sino que se proyecta en los demás, coloreando nuestras percepciones y relaciones. Cuando vemos en otra persona características que nos desagradan profundamente o nos provocan una reacción emocional desproporcionada, a menudo estamos enfrentándonos con partes de nuestra propia sombra que no hemos reconocido ni aceptado. Este fenómeno de proyección nos muestra cómo los arquetipos no solo habitan en nuestro interior, sino que también se entrelazan con el mundo externo, creando una danza constante entre lo subjetivo y lo objetivo. Trabajar con los arquetipos requiere una aproximación que combina la introspección y la interacción con lo simbólico. En este contexto, el lenguaje del mito y el símbolo se convierte en una herramienta imprescindible para descifrar los mensajes del inconsciente. Los sueños son una de las formas más claras en que los arquetipos se comunican, pero no son la única vía. Las sincronicidades, esos eventos aparentemente casuales pero llenos de significado subjetivo, también reflejan la influencia de los arquetipos en nuestra vida cotidiana. Jung consideraba estas coincidencias cargadas de significado como una manifestación del self, que busca guiar al individuo hacia una mayor integración y sentido de propósito. La relación entre los arquetipos y el self es particularmente interesante. El self no es un arquetipo más, sino el principio organizador que da coherencia a todos los demás. Sin embargo, este centro de la psique no siempre es fácilmente accesible. En el proceso de individuación, los arquetipos aparecen como guías que nos acercan al self, pero también como obstáculos que debemos superar. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, que inicialmente representa nuestra aspiración por superar desafíos y crecer, puede convertirse en un impedimento si nos identificamos demasiado con él y nos negamos a reconocer nuestra vulnerabilidad o nuestras limitaciones. De manera similar, la sombra, si no se enfrenta, puede impedirnos alcanzar una verdadera integración, pero cuando se acepta e integra, se convierte en una fuente de sabiduría y fortaleza. El anima y el animus también tienen un papel crucial en este viaje hacia la totalidad. Estas figuras no solo representan la polaridad de las energías masculina y femenina, sino que también reflejan nuestra relación con lo otro, ya sea dentro de nosotros mismos o en nuestras relaciones con los demás. La integración del anima o animus no significa simplemente adoptar características del sexo opuesto, sino más bien desarrollar una relación equilibrada y armoniosa con las energías complementarias que habitan en nuestra psique. Este proceso puede ser particularmente desafiante en una cultura que a menudo refuerza estereotipos de género rígidos, pero es fundamental para lograr un sentido de integridad y equilibrio interno. La exploración de los arquetipos también nos lleva a cuestionar nuestras nociones de identidad y propósito. Jung sostenía que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en la acumulación de logros externos, sino en el desarrollo de una relación auténtica con nuestro propio inconsciente. Este proceso no solo nos permite descubrir quiénes somos realmente, sino que también nos conecta con una dimensión más amplia de la existencia, que Jung describía en términos espirituales. Para él, los arquetipos no eran meros constructos psicológicos, sino manifestaciones de una realidad espiritual más profunda que subyace a toda la existencia. Aquí es donde los arquetipos revelan su conexión con las tradiciones espirituales y religiosas de la humanidad. Jung veía las religiones como expresiones culturales de los arquetipos y creía que las imágenes y narrativas religiosas ofrecían una forma de relacionarse con lo luminoso, ese sentido de misterio y trascendencia que caracteriza a la experiencia espiritual.
Sin embargo, también advertía que la literalización de estas imágenes podía llevar al dogmatismo y la alienación. En lugar de tomar los símbolos religiosos como verdades absolutas, Jung proponía interpretarlos como representaciones simbólicas de procesos psicológicos y espirituales universales. Un ejemplo claro de esto es el arquetipo de la madre, que aparece en diversas formas en las mitologías y religiones de todo el mundo. Desde la Virgen María en el cristianismo hasta Kali en el hinduismo, la madre simboliza tanto la creación y la protección como la destrucción y la transformación. Este dualismo refleja la ambivalencia inherente de los arquetipos, que contienen tanto aspectos positivos como negativos. Trabajar con el arquetipo de la madre implica confrontar no solo nuestras experiencias personales de maternidad y crianza, sino también nuestra relación con la naturaleza, la fertilidad y el ciclo de vida y muerte. Otro arquetipo profundamente significativo es el del anciano sabio, que representa la sabiduría, la guía y la trascendencia. Este arquetipo a menudo aparece en los mitos como una figura que proporciona orientación al héroe en su viaje, pero también puede manifestarse internamente como una voz de intuición o ensar. Sin embargo, al igual que otros arquetipos, el anciano sabio también tiene su lado oscuro. Cuando se sobreidentifica con este arquetipo, una persona puede volverse rígida o dogmática, perdiendo la flexibilidad necesaria para adaptarse y aprender. A medida que nos adentramos más profundamente en el trabajo con los arquetipos, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el lugar del individuo en el cosmos. Jung sugirió que los arquetipos no solo estructuran nuestra psique, sino que también están presentes en la estructura misma del universo. En este sentido, los arquetipos pueden considerarse como principios cósmicos que operan tanto a nivel psicológico como metafísico. Esta visión resuena con ideas presentes en la filosofía platónica, que veía las formas como realidades eternas que subyacen al mundo fenoménico, y en las tradiciones místicas, que perciben la existencia como una manifestación de principios divinos o arquetípicos. El trabajo con los arquetipos no es un camino lineal ni sencillo. Implica un proceso continuo de confrontación, integración y transformación que puede ser tanto desafiante como profundamente enriquecedor. Este viaje requiere no solo valentía, sino también humildad y una disposición a aceptar la incertidumbre y el misterio. Jung enfatizó que el crecimiento espiritual y psicológico no es un proceso que se pueda forzar o controlar completamente, es más bien un diálogo entre el consciente y el inconsciente, entre el individuo y el cosmos. Los arquetipos nos invitan a trascender las limitaciones de nuestro ego y a participar en una realidad más amplia y significativa. Al trabajar con ellos, no solo descubrimos nuestro verdadero ser, sino que también nos conectamos con las raíces más profundas de nuestra humanidad compartida y con el misterio de la existencia misma. Este proceso no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás y con el mundo, permitiéndonos vivir de una manera más auténtica, equilibrada y plena. La profundidad de los arquetipos, su capacidad para trascender las fronteras culturales, psicológicas y espirituales, y su relevancia continua en la vida moderna demuestran su poder como herramientas de autoconocimiento y transformación. Mientras continuemos explorando sus significados y aplicaciones, seguiremos descubriendo nuevas dimensiones de nuestra psique y de la realidad, confirmando que el viaje hacia el autoconocimiento es, en última instancia, un viaje hacia lo infinito. El camino hacia el autoconocimiento a través de los arquetipos de Jung es, en esencia, una travesía inacabable que nos confronta con los límites y las posibilidades de nuestra existencia. El concepto de los arquetipos no solo invita a un análisis profundo de la psique individual, sino que también ofrece un marco para comprender las dinámicas colectivas que configuran la experiencia humana. Esta doble perspectiva, lo personal y lo colectivo, nos recuerda que la búsqueda del verdadero ser no se desarrolla en aislamiento, sino en constante interacción con el entorno cultural, histórico y social que habitamos. Un aspecto crucial de los arquetipos es que nunca se expresan de manera pura, siempre se manifiestan a través de símbolos, mitos o comportamientos específicos que están moldeados por el contexto. Este fenómeno permite que los arquetipos permanezcan universales y, al mismo tiempo, profundamente individuales. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede tomar la forma de figuras mitológicas como Hércules o Gilgamesh, pero también puede manifestarse en un individuo común que enfrenta sus propios desafíos cotidianos. Así,
Los arquetipos operan simultáneamente en múltiples niveles, conectando lo eterno con lo particular y lo trascendente con lo inmediato. Esta naturaleza multifacética de los arquetipos plantea preguntas fundamentales sobre cómo se relacionan con nuestra construcción de identidad. Jung sostenía que el ego, la parte consciente de nuestra psique, tiende a identificarse con ciertos arquetipos mientras reprime o ignora otros. Este proceso de identificación selectiva es tanto necesario como problemático. Por un lado, nos proporciona una sensación de estabilidad y propósito, por otro, limita nuestra capacidad para abrazar la totalidad de nuestro ser. Por ejemplo, una persona que se identifica exclusivamente con el arquetipo del guerrero puede desarrollar una fuerte capacidad de lucha y resistencia, pero también corre el riesgo de descuidar otros aspectos de sí misma, como la vulnerabilidad, la compasión o la capacidad de recibir. Este desequilibrio es especialmente evidente en las crisis de vida, que Jung describía como oportunidades para la transformación. En momentos de pérdida, transición o conflicto interno, los arquetipos reprimidos tienden a emerger con fuerza, desafiando al ego y exigiendo atención. Estas crisis pueden ser desconcertantes e incluso dolorosas, pero también ofrecen una oportunidad única para el crecimiento. Al enfrentarnos con los aspectos no desarrollados o negados de nuestra psique, tenemos la posibilidad de integrar nuevas dimensiones de nuestra identidad y avanzar hacia una mayor totalidad. El concepto de totalidad es central en la obra de Jung y está estrechamente vinculado al arquetipo del self. Sin embargo, la totalidad no implica perfección, sino integración. Ser íntegro no significa eliminar nuestras contradicciones, sino aprender a convivir con ellas de manera creativa. En este sentido, los arquetipos no son solo modelos ideales que aspiramos a encarnar, sino también recordatorios de nuestra complejidad y nuestra capacidad para contener múltiples facetas, incluso aquellas que parecen estar en conflicto. El proceso de integración es especialmente relevante en un mundo que a menudo fomenta la fragmentación. Las demandas de la vida moderna, con su énfasis en la productividad, el éxito externo y la individualidad, tienden a desconectarnos de nuestro inconsciente y de los aspectos más profundos de nuestra humanidad. En este contexto, los arquetipos ofrecen una forma de reconectar con nuestra esencia. Nos recuerdan que, más allá de nuestras ocupaciones, roles y logros, somos parte de una historia mucho más amplia, una historia que incluye no solo a los seres humanos, sino también al mundo natural y al cosmos en su totalidad. Este sentido de conexión es particularmente evidente en arquetipos como el de la Madre Tierra, que encarna nuestra relación con la naturaleza y con los ciclos de vida, muerte y renovación. En un momento histórico marcado por la crisis ecológica, este arquetipo adquiere una relevancia especial. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente y a reconsiderar nuestra relación con el mundo natural no como algo externo a nosotros, sino como una extensión de nuestro propio ser. Esta perspectiva resuena con las tradiciones indígenas y otras cosmovisiones que ven la naturaleza como sagrada y que entienden la vida humana como intrínsecamente interconectada con el resto de la creación. Además de reconectarnos con el mundo natural, los arquetipos también nos ayudan a navegar las complejidades de nuestras relaciones interpersonales. El anima y el animus, por ejemplo, no solo representan las energías masculina y femenina dentro de nosotros, sino también las dinámicas de atracción, proyección y reconciliación que surgen en nuestras interacciones con los demás. Al trabajar con estos arquetipos, podemos desarrollar una mayor empatía y comprensión, no solo hacia nuestras parejas y seres queridos, sino también hacia nosotros mismos. Sin embargo, la integración de los arquetipos no es un proceso que se pueda acelerar o forzar. Jung insistía en que cada persona tiene su propio ritmo y que el camino hacia la individuación es profundamente personal. Este enfoque contrasta con la tendencia de muchas corrientes modernas de autoayuda, que a menudo presentan el crecimiento personal como una serie de pasos lineales o técnicas aplicables universalmente. Para Jung, el autoconocimiento es más un arte que una ciencia, y requiere tanto paciencia como disposición para enfrentar lo desconocido. El trabajo con los arquetipos nos lleva a un lugar de humildad y reverencia. Nos damos cuenta de que somos tanto individuos únicos como expresiones de una realidad más amplia y misteriosa.
Este equilibrio entre lo personal y lo universal es quizás la lección más profunda que los arquetipos tienen para ofrecernos. Nos enseñan que la búsqueda del verdadero ser no es un acto de aislamiento, sino una participación activa en el tejido de la vida, una danza en la que cada uno de nosotros desempeña un papel único e irreemplazable. Al aceptar esta dualidad, nos acercamos no solo a nosotros mismos, sino también al corazón de la existencia.